Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos un unboxing de unas luces muy especiales de la marca Doju que utilizaré para armar el setup del canal muy pronto. Les cuento que Doju es una empresa mexicana con base en Shenzhen, China. Son fabricantes y distribuidores de productos tecnológicos con altos estándares de calidad y nos han mandado este producto para probarlo. Ahora, vamos con el unboxing. Como podrán ver, la caja viene sellada. Vamos a abrirla para ver qué es todo lo que contiene. Lo primero que podemos observar es que nos viene con unas grapas de plástico y tornillos para instalación. Nos encontraremos con un control infrarrojo con el cual podremos manejar las luces. Atención, hay que retirar el plástico que protege la batería para que su funcionamiento sea correcto. Esta cajita blanca es el receptor. Cuenta con tres partes: el micrófono para el control de voz, infrarrojo para recibir la señal del control y el conector RGB de 4 pines. También cuenta con Bluetooth. El eliminador o adaptador incluido es de 24 volt a 1.5 amperes y tiene un cable de 2 metros. También nos trae un manual con un código QR, el cual utilizaremos para descargar la app y controlar todo desde el celular. Y por último, lo más importante, la tira LED de 5 metros. Podemos ver que viene recubierta de un material de muy buena calidad que la hace flexible, le brinda una impermeabilidad de grado IP65 y a la vez le da ese difuminado con look neón. También podremos cortarla cada 7 centímetros si es que hace falta. En uno de sus extremos tiene un conector RGB que irá conectado al receptor, pero debes tener cuidado de no ponerlo al revés. Para esto hay que hacer coincidir las flechas que tienen ambos conectores. Luego introduciremos el conector del adaptador o eliminador al receptor y listo, solamente resta conectarlo a la corriente. Ahora probemos el control infrarrojo. Podremos prender y apagar nuestra tira, darle más o menos brillos a nuestras luces, cambiar colores como el rojo, verde, azul y toda la gama de colores que representa el RGB y sus combinaciones, incluso el blanco. También cuenta con unos cuantos modos de luces y una opción para utilizar el micrófono incorporado en el receptor, el cual nos dará estrobeos cuando se emitan algunos sonidos tales como música o como nuestra voz. Hola. O Para descargar el app debemos leer el código QR con nuestro dispositivo móvil, ir a la tienda e instalarlo. Aceptaremos los términos. Luego nos pedirá activar nuestra ubicación y el Bluetooth. Le daremos que sí a ambos. Al entrar a la aplicación podremos añadir varias tiras LED
y nombrarlas, una por una. Podremos prender, apagar y cambiar los colores de nuestras luces al igual que con el control infrarrojo, pero aquí contaremos con una paleta de colores más amplia. Podremos cambiar el fondo de nuestra aplicación por unos predeterminados o ir a nuestra galería y elegir uno propio, y así darle un look más personalizado. En la pestaña Ritmo podremos elegir si queremos poner la luz audiorítmica a través del micrófono del receptor o lo que esté reproduciendo nuestro celular a través de Bluetooth. Y por último, en el apartado de cronómetro podremos configurar nuestras tiras de neón para que se encienden y apaguen en determinadas horas y días de la semana. Incluso si lo usaran en una habitación, podrían utilizarlo como alarma y las luces se encenderían avisando que ya es hora de levantarse. Bueno amigos, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta tira LED de Neon Flex. Si les interesa adquirirla, les voy a dejar un enlace en la descripción, tanto de Mercado Libre como de Amazon, así que si están interesados, revisen ahí. Próximamente voy a estar haciendo un video instalándolas en todo el techo para hacer el setup del canal. Me despido atentamente, Ram Games, hasta el próximo video. Chau chau chau.